En el problema 33 dice, un objeto de 200 kilogramos que se desplaza a una velocidad de 20 metros sobre segundos, embiste, es decir, choca o colisiona de manera completamente elástica a otro de 50 kilogramos que se encontraba en reposo. Suponiendo que las únicas fuerzas actuantes son las que se producen entre ambos cuerpos durante el choque, ¿cuáles serían las velocidades de los cuerpos después del mismo? Es decir, después del choque pregunta cuál sería la velocidad de cada cuerpo. En este caso tenemos para este problema un caso de choque o de colisiones del tipo elástico, es decir, que dos cuerpos se chocan y luego sigue cada uno por su lado y los dos cuerpos salen con distintas velocidades finales. Entonces vamos a ver en esta situación inicialmente que tenemos. Tenemos un cuerpo, esta es la situación 1, que tiene una masa de 200 kilogramos y tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Y por otro lado tenemos el otro cuerpo que estaba en reposo, tiene una masa de 50 kilogramos y tiene una velocidad de 0 metros sobre segundos porque dice que estaba en reposo. Entonces este cuerpo, el cuerpo 1, lo va a chocar, va a embestir a este cuerpo 2 que estaba inicialmente en reposo. En la etapa 2, en esta situación 2 vemos que se produce el choque. Y en la situación 3 vemos que como es un tipo de choque, un choque del tipo elástico, cada cuerpo después del choque sale con sus respectivas velocidades finales, ¿sí? El cuerpo 1 va a tener una velocidad final 1 y el cuerpo 2 tendrá una velocidad final 2. Cuando tenemos este tipo de choques, que es un choque elástico, lo que hay que tener en cuenta es que se cumple en primer lugar la conservación de la cantidad de movimiento y la otra cosa que se cumple es la conservación de la energía cinética, es decir, que la energía cinética será la misma al principio y será la misma que al final. Y la cantidad de movimiento también va a ser la misma al inicio y al final. Entonces lo primero que vamos a plantear es la conservación de la cantidad de movimiento, que lo planteamos como esta igualdad, ¿sí? De este lado colocamos lo que es en un momento inicial, en un instante de tiempo cero, lo igualamos con la cantidad de movimiento al final, que va a ser acá de este lado lo que colocamos es la situación al final, digamos, después del choque. Entonces, en un momento inicial tenemos la masa 1 por la velocidad inicial del cuerpo 1 más la masa 2, la masa del cuerpo 2 multiplicado por la velocidad inicial del cuerpo 2, que habíamos dicho que el cuerpo 2 inicialmente tenía una velocidad de 0 metros sobre segundo porque estaba en reposo, entonces acá ponemos por eso que es igual a 0. Y del otro lado tenemos al final que la masa del cuerpo 1 lo multiplicamos por la velocidad final correspondiente al cuerpo 1, que era esta, y le sumamos la masa 2 multiplicada por la velocidad final correspondiente al cuerpo 2, que es esta. Bien, ahora lo que nos queda sería este término, como dijimos que la velocidad inicial del cuerpo 2 es 0, se anula este término porque lo multiplicamos por 0, se hace 0, entonces solamente nos quedaría este término que es lo que ponemos acá. Y del otro lado nos quedaría la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. Bien, ahora hacemos un pasaje de términos. Este término que acá está sumando en este miembro va a pasar al otro miembro, es decir, al otro lado del signo igual, va a pasar restando, y es lo que tenemos acá. Y esto queda igual a la masa 2 por la velocidad final del cuerpo 2. Ahora, lo que tenemos acá es, como tenemos
que ambas velocidades están multiplicadas por la masa 1, podemos sacar de factor común la masa 1. Entonces ponemos la masa 1 acá y la multiplicamos por la resta entre las velocidades, la velocidad inicial del cuerpo 1 menos la velocidad final del cuerpo 1, porque acá tenemos una resta, ¿no? Bien, y luego queda esta expresión igual a la masa 2 por la velocidad final 2. Toda esta expresión entonces vamos a decir que es la ecuación 1, que luego la vamos a volver a utilizar. Lo siguiente que planteamos, como habíamos dicho, que en este tipo de choque también se cumple que la energía cinética se conserva, vamos a plantear entonces acá una igualdad en la que la energía cinética será la misma al inicio y será la misma al final, es decir, después del choque, de la colisión. Vamos a tener entonces de este lado la energía cinética inicial y la igualamos con la energía cinética al final. Entonces inicialmente tenemos 1/2 por la masa, habíamos dicho que la energía cinética era igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces inicialmente tendremos la masa 1 por la velocidad inicial del cuerpo 1 elevado al cuadrado más 1/2 por la masa 2 multiplicado por la velocidad inicial del cuerpo 2 elevada al cuadrado, la cual también habíamos dicho que era 0 porque el cuerpo 2 inicialmente estaba en reposo, con lo cual este término se nos va a ir, ¿sí? Y ya lo veremos en el siguiente paso. Y de este lado tenemos la energía cinética al final. Tenemos 1/2 por la masa 1 por la velocidad final del cuerpo 1 elevada al cuadrado más 1/2 por la masa 2 por la velocidad final del cuerpo 2 elevada al cuadrado. Bien, como dijimos, entonces vamos a ver acá abajo, este término se nos va porque esta velocidad es 0 y nos va a quedar solamente este término, que es esto. Lo vamos a igualar con la energía cinética al final, que es todo este término, lo tenemos acá, es el mismo, ¿sí? Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer será cancelar estos términos, 1/2 y 1/2. Cancelamos estos términos porque es como si yo todo este miembro lo multiplicara por 2 y a todo este miembro también lo multiplicara por 2, de manera que la igualdad se mantenga, y al multiplicar 2 por 1/2 me queda 2 sobre 2 y se hace igual a 1, y acá también me queda 2 sobre 2 se hace igual a 1, de manera que se van y queda la ecuación de esta forma. La igualdad se mantiene de esta forma. Bien, entonces ahora lo que hacemos es pasar este término que se encuentra sumando en este miembro, pasa al otro miembro, lo pasamos restando. Entonces nos queda esta expresión. Ahora a esta expresión, como de este lado tenemos la masa 1 que está multiplicando a los dos términos, masa 1 por la velocidad inicial del cuerpo 1 elevado al cuadrado y la masa 1 multiplicada a la velocidad final del cuerpo 1 al cuadrado, podemos sacar de factor común la masa 1 y la colocamos acá. Y la multiplica a esta resta entre la velocidad inicial del cuerpo 1 al cuadrado menos la velocidad final del cuerpo 1 elevado al cuadrado, porque hay un signo menos acá, acá también va un signo menos. Bien, y del otro lado nos queda igual que en el paso anterior, la masa 2 por la velocidad final del cuerpo 2 elevado al cuadrado. Ahora lo que hacemos es desarrollar este cuadrado, lo que está entre paréntesis, que yo tengo la velocidad inicial del cuerpo 1 al cuadrado menos la velocidad final del cuerpo 1 al cuadrado, es lo mismo a que yo ponga, eso es lo mismo a que yo lo coloque de esta forma.
¿sí? Matemáticamente. Entonces lo puedo colocar así y me queda toda esta expresión que va a ser una ecuación 2, que la voy a anotar también como 2 para luego utilizarla nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer es dividir miembro a miembro la ecuación 2 por la ecuación 1, la ecuación 1 que la habíamos determinado anteriormente. Entonces acá, al dividir miembro a miembro, significa que, veamos acá, toda esta parte de abajo sería la ecuación 1, ¿no? Este término igual a este término. Esa sería la ecuación 1. Y la ecuación 2, que es la que teníamos acá, es todo esto que está acá arriba. Y la dividimos miembro a miembro, significa que la parte que está antes del signo igual, toda esta parte la vamos a dividir por la parte que está antes del signo igual en la ecuación 1. Y toda la parte que está después del signo igual de cada ecuación la vamos a dividir también así. Entonces nos queda la expresión de esta forma. Ahora lo que se hace es ver aquellos términos que son iguales en el numerador, es decir, en la parte de arriba, y en el denominador, en la parte de abajo. Si son iguales se van a cancelar, se van a ir, digamos. Entonces veamos acá los términos que son iguales, son este término que tenemos acá y este término de acá abajo. Entonces se van a ir. ¿Y qué más? La masa también. La masa 1 acá arriba, que es la misma que tenemos acá abajo. También se van a cancelar. De manera que de este miembro, de este lado, solamente me va a quedar este término. ¿Sí? Entonces vamos a poner esto que nos queda acá. Y del otro lado, ¿qué ocurre? Tenemos la masa 2 en el numerador y la masa 2 en el denominador. Estos términos también se van. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la velocidad final del cuerpo 2 elevada al cuadrado. Es como si tuviéramos la velocidad final 2 por la velocidad final 2, es decir, 2 veces. Entonces una de esas dos velocidades que tenemos acá arriba se va a ir con la que está acá abajo porque es la misma. ¿Sí? El cuadrado se iría. Entonces arriba solamente nos quedaría una velocidad final del cuerpo 2, que va a ser esta. Ahora lo que hacemos es un pasaje de término, despejamos la velocidad inicial 1, la velocidad inicial del cuerpo 1 que va a ser igual a la velocidad final del cuerpo 2, y este término que estaba sumando acá pasa restando al otro miembro, entonces nos queda esta expresión. ¿Y qué pasa? Nosotros teníamos que la velocidad inicial del cuerpo 1 era igual a 20 metros sobre segundos, entonces acá ya tenemos un valor, de manera que podemos despejar una de nuestras dos incógnitas, porque acá teníamos de incógnita la velocidad final del cuerpo 2 y la velocidad final del cuerpo 1, podemos poner una incógnita en función de otra incógnita. De manera que acá nos queda esta ecuación número 3, que va a ser los 20, yo despejo esta velocidad final del cuerpo 2, me va a quedar 20 y este término que estaba restando va a pasar sumando, ¿sí? Velocidad final 2 igual a 20 más la velocidad final del cuerpo 1, y esta va a ser mi ecuación 3, que luego también la voy a volver a utilizar. Lo que haremos a continuación será entonces reemplazar esta ecuación 3 en la ecuación 1. La ecuación 1 es esta que tenemos acá, que ya la habíamos determinado anteriormente. Lo que vamos a hacer entonces es reemplazar en cada parte que acá aparezca el valor de la velocidad final del cuerpo 2, que sería en esta parte, vamos a reemplazar colocando todo esto en ese lugar. Entonces nos quedaría la ecuación de esta forma. Este miembro queda de la misma forma que el anterior, y acá tenemos la masa 2 y lo vamos a multiplicar por la velocidad final 2, que va a ser todo esto, ¿sí? La velocidad final 2, que es igual a 20 metros sobre segundo, más la velocidad final del cuerpo 1. Entonces todo esto lo colocamos entre paréntesis
Y queda la masa 2 multiplicado la velocidad final 2, que es 20 metros sobre segundo, más la velocidad final del cuerpo 1. Luego lo que haremos será distribuir, aplicar una propiedad distributiva, que es multiplicar la masa 1 por la velocidad inicial 1 menos la masa 1 por la velocidad final 1, que es lo que nos queda aquí abajo, ¿sí? Distribuimos la masa 1 por este término y la masa 1 por este término, y queda esta resta. Y del otro lado, del otro miembro, hacemos lo mismo, distribuimos la masa 2 por este término más, porque está acá sumando, la masa 2 por este término. Entonces nos queda esto de abajo, que es la masa 2 por 20 metros sobre segundo más la masa 2 por la velocidad final 1, que es la que sigue siendo nuestra incógnita. Como dijimos que la velocidad final 1 es la que sigue siendo nuestra incógnita, lo que vamos a hacer ahora es agrupar en un miembro las velocidades finales, es decir, la velocidad, los términos que contengan a la velocidad final 1. Entonces nos queda la masa 1 por la velocidad inicial 1 menos la masa 2 por 20 metros sobre segundo, que este término estaba sumando del otro miembro, ahora lo pasamos restando, y del otro lado nos queda la masa 2 por la velocidad final 1 más la masa 1 por la velocidad final 1. Bien, de manera que ahora en este miembro tenemos agrupadas las velocidades finales 1. Ahora, lo siguiente que hacemos, este miembro queda de la misma manera que acá en el anterior paso. Y de este lado del miembro lo que podemos hacer es sacar factor común la velocidad final 1, porque está multiplicando tanto a la masa 2 como a la masa 1. Sacamos factor común, la colocamos acá y multiplicamos por la suma de las masas, ¿sí? Masa 2 más la masa 1. Bien, ahora simplemente lo que hacemos a continuación es pasar a hacer un intercambio solamente por comodidad, de que este miembro que se encuentra a la derecha lo pasamos al lado izquierdo y este miembro que se encuentra a la izquierda lo pasamos al lado derecho, de manera que nos queda esta expresión que tenemos acá. A partir de esto, ahora lo que podemos hacer es despejar la velocidad final 1, de manera que este término que está multiplicando la velocidad final 1 pasa dividiendo al otro miembro, ¿sí? Entonces acá tenemos en el numerador tenemos toda esta expresión y en el denominador tenemos la suma de las masas, masa 2 y masa 1. Ahora simplemente nos queda reemplazar los valores, ¿sí? Teníamos los datos de que la masa 1 de 200 kilogramos, lo multiplicamos por la velocidad inicial del cuerpo 1, que era de 20 metros sobre segundos, menos la masa 2, que es de dato nos daban que era de 50 kilogramos, por 20 metros sobre segundos, que era el valor también de la velocidad inicial del cuerpo 1, y lo dividimos por la suma de las masas, que era 50 kilogramos más 200 kilogramos. Como resultado entonces nos da que la velocidad final es del cuerpo 1 es 12 metros sobre segundos. Y ahora lo que hacemos es reemplazar este valor en la ecuación 3. Nosotros habíamos sacado que la ecuación 3 era esta, ¿no? Decíamos que la velocidad final 2 era igual a 20 metros sobre segundo más la velocidad final 1. Ahora lo que hacemos es reemplazar en este lugar de la velocidad final 1 este valor, que es de 12 metros sobre segundo, de manera que nos queda esta suma de 20 metros sobre segundo más 12 metros sobre segundo, en total 32 metros sobre segundo, que será la velocidad final del cuerpo 2. Tenemos entonces velocidad final del cuerpo 1 y velocidad final del cuerpo 2.